Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarle que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes 21 de marzo 2022. Muchas bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Vamos a invocar, vamos a invitar la presencia maternal de la Virgen María. Ella, como Madre buena, nos lleva siempre al camino que conduce a Jesús. Ella es una madre dispuesta a llevarnos de la mano hacia donde Jesús. Nunca la adoramos, la veneramos como buena madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridísimos hermanos, la primera lectura de hoy está tomada de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 15. Muchos profetas había en Israel, sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Queridos hermanos, en esta primera lectura quiero hacer un toque de Naamán. Naamán era un jefe de ejército, de los ejércitos, jefe del ejército del rey Aram. Este hombre, Naamán, era un hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé había concedido la victoria a Aram. O sea, una persona audaz, una persona, si se pudiera llamar, inteligente en materia de manejo de los ejércitos. Pero este hombre, siendo un gran militar, era un leproso, tenía lepra, y había la señora que le dijo: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Porque
un hombre tan servicial, un hombre tan bueno. Pero ¿qué tenía Naamán? Naamán quería que el profeta le curara, se acercara a él, pero el profeta lo invitó a bañarse al río. Le dijo aquí, Naamán llegó con sus caballos y carro y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo, que fue el que le dijo. Eliseo envió un mensajero y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne renacerá y quedará limpio. Naamán no le gustó eso porque Naamán, como era jefe de los ejércitos, se sintió como un poco amedrentado porque él pensó que este profeta se iba a acercar a él, pues lo iba a tocar, no entendió, y Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, porque yo soy jefe de los ejércitos. Ahí se sintió el ego muy elevado. Invocará el nombre de Dios, frotará con su mano y parte enferma y sanará de la lepra. Y quería otros lugares en caso de... Dice, podía bañarme en ello y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Y entonces los servidores, como en realidad lo estimaban a él, porque podría tener muchas cosas, su ego estaba muy elevado, se le acercaron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho lávate y quedarás limpio? Él entendió ahí y se bañó en Jordán 7 veces. Conforme a la palabra del hombre de Dios, su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. O sea, quedó limpio Naamán entonces por el profeta Eliseo. El salmo de hoy, para entrarnos en materia del Evangelio, es el Salmo 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 4, versículo del 24 al 30. Dice que aquí le dijo al pueblo Jesús: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y cuando digo esto, puedo pensar también que un profeta que se levante, el profeta no solo anuncia la buena nueva, también denuncia las cosas malas que hay en el pueblo. Hay muchos que aceptarán la bienvenida de este profeta, hay otros que lo odiarán porque está tocando fibras que le molestan, porque es un profeta que denuncia. Y cuando tú denuncias injusticia, problemas sociales que hay, tú no caes tan bien en la sociedad, tú no caes tan bien. Por eso el Señor decía: ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y fíjense, mire lo que sucedió aquí, que él le dice: le puedo asegurar que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta. Y entonces aquí hace referencia a la lectura de hoy que leímos de Segunda de Reyes,
donde también habían muchos leprosos en ese tiempo, y solo fue a un sirio, que fue Naamán, porque Naamán fue muy querido, eh, fue muy querido y fue curado, aunque tenía un grado de soberbia, pero fue curado. Pero estos, al oír esto todo en la sinagoga, se pusieron furiosos y levantándose. ¿Por qué? Porque ellos decían: aquí no hay más que otro profeta, que es Moisés. ¿Quién es este que se viene a levantar y a decirnos? O sea, lo querían despeñar, pero todavía no había llegado el momento y el Señor seguía su camino. Es decir, que siempre va a existir, queridos hermanos, división de opiniones. Cuando digo división de opiniones, yo puedo pensar y opinar diferente de una persona, de un profeta, que se levante para anunciar. Pero también va a haber divisiones cuando este mismo profeta se levante para denunciar las atrocidades y las cosas malas que se están cometiendo. Entonces, usted como profeta caerá mal. Y ojalá que existieran grandes profetas en todo el mundo que denunciaran los males, pero también que anunciaran la palabra de Dios, y la palabra de Dios tomara terreno en todo rincón del mundo. Es muy importante, queridos hermanos, que surjan profetas que anuncien, pero a la vez que denuncien. A Jesús habían muchos que lo admiraban, que aprobaban todo lo que él decía, pero había otros que desaprobaban todo lo que él decía. Por eso Jesús sabía que en el fondo estas personas no aceptaban la palabra de Dios, no aceptaban su palabra, porque era hiriente. Y cuando digo hiriente, era que le tocaba alguna fibra a ellos. Por eso Jesús va recordando a algunos profetas que pertenecían al pueblo de Israel y que habían recibido alguna acción salvífica, como lo hizo Eliseo con el jefe de los ejércitos, Naamán. Y por tanto, queridos hermanos, este pasaje puede servirnos a nosotros de acicate, digamos, de ungüento para alentar nuestra conversión. Está bueno con que nosotros sigamos bañándonos en podredumbre y no vayamos caminando en la conversión. Esta vida pasa, esta vida es pasajera, y nosotros cada día que pasa debe ser un cambio en nuestra conducta y convertirnos y ser personas diferentes. Por eso, la iglesia siempre trabaja más por el bien y la justicia de la humanidad. Siempre la iglesia va a estar al tanto de eso.
Por eso es que al trabajar más por el bien y la justicia de la humanidad, se empeña de que haya orden, en la humanidad. ¿Por qué? Porque trabaja bajo los cimientos del bien y bajo los cimientos de la justicia y de que no haya injusticia en este mundo. Porque lo que creemos en Jesús, eso es lo que podemos ver. Justicia, bien, caridad, amor, conversión. Eso es lo que vemos. Y la iglesia es muy sabia porque trabaja en el bien. ¿Por qué? Porque ha creído en Jesús. Y como nosotros queremos seguirle, entonces creemos en Él y necesitamos siempre de nuestra conversión y arrepentirnos en este tiempo de Cuaresma, tercera semana de Cuaresma, para constantemente acercarnos a Dios y ver cara a cara a Dios. Dice la palabra, dice el Salmo: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Que tengan un buen inicio de semana. Que la paz de Dios nos acompañe siempre. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.